Aparte de que andan mandando cartas al diario. Buenas cartas. Bueno, claro, al margen de la insólita decisión del gobierno en torno a la modificación de los concursos Fondesit. Que de eso se trata la carta en el Mercurio de hoy. Pero en fin, ya Paula Escobar hizo un espléndido reporte, digamos, y entiendo que Jimena Jara también lo mencionó. La joyita de la Jimena Jara fue sobre Claro, eso. claro, no, una decisión completamente, no sé cómo llamarla, pero muy extraña, o sea, completamente inconsulta también y que no tiene ninguna explicación razonable a mi juicio. Digamos, Estamos pidiendo que venga la ministra de Ciencia. Estaría bueno para que lo explicara, digamos. Simplemente para explicar brevemente, ¿no? Los concursos fondos están priorizando ciertas áreas de ciencia aplicada. Eso el Estado ya lo hace, de hecho, con concursos con fondos mucho más grandes, y lo ha hecho siempre, digamos, y está muy bien que lo haga, pero en Fondsit siempre se ha preservado un equilibrio distinto para entender que las ciencias básicas y la humanidad tienen su lugar, con proyectos que además son mucho más baratos, y por tanto tampoco es que esto en plata, por decirlo así, tampoco es tanto, ¿no? Porque los proyectos más caros, por supuesto, que están en ciencia aplicada. Y por tanto, una decisión muy extraña que va a jibarizar la ciencia básica y la humanidad en Chile de mantenerse. Yo espero que se rectifique, pero en fin. Ahora, no era esa la joyita. No era esa la joyita, pero de esto podría hablar horas. No, por favor. Ya veo. De esto podría hablar. No. Como cuando al papá de Mafalda le hablan del servicio militar. Exacto. Sí, si que me ponen play, digamos, puedo hablar horas. Pero me interesaba retomar lo que comentó Paula Comandari en su Rat Pack, que tiene que ver con el Partido Republicano y el modo en que ese partido le ha costado tanto cumplir la función elemental de ser el partido eje del gobierno. Ustedes recordaban a Adolfo Saldívar, un presidente díscolo de la ADC, pero Adolfo Saldívar fue presidente díscolo de la ADC cuando Michelle Bachelet era presidenta. Claro. Y por tanto tenía espacio para generar presión, porque el partido aliado no es lo mismo que el partido del presidente. El Partido Republicano no es un partido aliado del gobierno, es el partido del gobierno. Y cuando tú eres partido del gobierno tienes que tragar sapos, y los tragó Renovación Nacional con Sebastián Piñera, los tragó la DC en su minuto, los pagó el PPD con Ricardo Lagos, porque se entiende que hay un equilibrio que mantener y que te llevaste el premio mayor, porque lo ganaste en las elecciones, por supuesto, pero ahora, que... Cuando Carlos Larraín era presidente de la Renovación Nacional... Para producir equilibrio, bueno... Le hizo la vida cuadrita. Eran los mismos problemas, tú tienes razón, pero era un problema. Era un problema el modo en que lo hacía. Era una anomalía. Era una anomalía total. Y por tanto, la pregunta es si es que ahora, y esto para llevarlo a la coyuntura y al tema que me parece que el tema de la semana, el gobierno lanzó un gran plan de seguridad, hay que ver qué es lo que resulta de esto, pero en el fondo quiso naturalmente proyectar un nuevo tema a la agenda una vez aprobada la mega reforma. Ese es el timing evidente, es un tema que le debería caer más cómodo al Partido Republicano. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver la próxima semana si el Partido Republicano sigue díscolo o si se va a cuadrar con esta agenda para apoyar a su propio gobierno. A mí me resulta bien incomprensible la actitud del partido, y me resulta bien incomprensible la dificultad del presidente, que se supone que es su líder y fundador incontestado, para ejercer el liderazgo sobre su partido. Porque yo creo que eso también es lo que está detrás de esto. El presidente no es capaz de ordenar a su partido, hasta ahora no lo ha sido, ¿no? Y ustedes también recordaban antes que con todas las dificultades que tuvo, porque las tuvo y los corcoveos eran realmente muy fuertes, pero el propio Frente Amplio, cuando Boric fue presidente, con mucho dolor, porque uno cuando conversa con ellos sabe cuánto les dolió, ¿no? Pero con mucho dolor, bueno, entendieron que no era el partido del presidente y que eso conllevaba responsabilidad. Lo entendieron, insisto, con mucha dificultad, con muchos problemas, de eso no cabe duda, pero se tuvieron que tragar muchos sapos. Partiendo por Mario Marcel, ministro de Hacienda, antes de ser... Antes de empezar el gobierno. Claro, que para ellos era un sapo mayor. Exacto. No el ministro, digamos. Por supuesto, el nombramiento. Lo que encarnaba el ministro para el Frente Amplio en ese minuto era el neoliberalismo. Pirincho. Dos paréntesis antes de entrar a la joyita. La primera, en la carta que escribió hoy día Daniel, afirma con todas sus letras un cierto desprecio, la confirmación de un prejuicio, de un cierto desprecio que tiene la derecha por la tarea intelectual, digamos. No solamente en Chile, sino en el mundo. Me recordó a Astray, ese general franquista, que el año 36, enfrentando un amuno en la Universidad de Salamanca, grita: muera la inteligencia. Y el segundo paréntesis, que Adolfo Saldívar, díscolo, presidente de la ADC, lo alcanzó a hacer con Ricardo Lagos Escobar. Al principio, claro. Antes de Bachelet. Lo sé de manera personal, porque cuando el presidente de la República le comunicó a Adolfo Saldívar que me iba a nombrar subsecretario en La Moneda, Saldívar le cortó el teléfono
a Ricardo Lagos. Pero qué gran historia. Se puede Qué contar buena hoy A día, esta altura, claro. buena porque historia. consideraba que este humilde servidor no representaba para nada los intereses de la vieja falange nacional. Extraordinaria historia. Yo no tenía una historia así que contar. Oye, Buenísima. y a propósito de la joyita de Daniel, este es un tema que hemos venido conversando hace un rato. Y yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas. Está la dificultad obvia de los partidos políticos que representan directamente al presidente y de la dificultad que estos tienen para actuar con mayor libertad, incluso en el marco de los límites que supuestamente debería marcar el oficialismo y poder tener una suerte de mayor independencia. Las negociaciones con el gobierno, las pedidas de sus parlamentarios, siempre se ven... no sé si la palabra es relegada, pero relativamente matizadas por esto de que siempre se atiende mejor a quien está más lejos y no necesariamente está más cerca. Hay una segunda cuestión que también hemos discutido largamente y que lo vuelve a mencionar Daniel, y son las falencias del propio presidente de la República, que ya no solo no ha querido ser el jefe de la coalición, sino que tampoco parece asumir un liderazgo importante en el partido que fundó y respecto al cual a esta altura es casi un líder espiritual. Un partido que hoy día tiene una institucionalidad poderosa, pero que su inicio era ineludiblemente ligado y probablemente por mucho tiempo a la figura de Kast. Y lo tercero, me parece a mí, es que este desorden o esta cacofonía que a ratos se escucha en la oposición como que no supiera, perdón, en el oficialismo como que no supiera ni siquiera celebrar sus propios triunfos, marca lo que es una batalla bien soterrada, de la cual también nos hemos dado cuenta en este programa, y así como ocurrió en la izquierda en su momento entre la pugna de la exconcertación del Frente Amplio, los sectores más radicales o más radicalizados al Partido Republicano, cosa que creíamos que aquello no era posible hace unos años atrás, están en una pugna, y por lo tanto a ratos el comportamiento del senador Esquella, como el senador más importante de esa colectividad y como el presidente de ese partido, pudiera tener que ver con eso. Es decir, pareciera que en muchas de sus declaraciones hay un esfuerzo por, primero, no perder cierto protagonismo, segundo, no quedar fuera de debates relevantes, y tercero, también poner un dique. Un dique que signifique que una más que la tuya no es solamente una prerrogativa de quienes están en los extremos, sino de quien representa al partido más grande de Chile. ¿Daniel? Sí, no, el senador Esquella está en eso. Yo creo que una de las hipótesis es, por supuesto, que quiere ser reelecto presidente del partido y que para eso necesita que la bancada lo apoye y que no haya una lista paralela. Supongo que eso está detrás, pero resulta muy extraño el modo en que lo ha hecho, el caso del subsecretario Rodríguez, digamos, en el cual yo le encontraba razón al senador Esquella en el fondo, pero el modo en que lo hizo, digamos, parecía muy extraño, y de hecho él mismo lo reconoció tácitamente cuando tuvo que retroceder completamente, mandaba las explicaciones del caso y me cuadro, pero bueno, entonces esto no es coherente con el modo en que lo criticaste antes. Claro. No, si bastaba una explicación, pídela antes, pues, pero obvio, ¿no? No lo es. No lo es, Daniel. Es decir, estoy pensando en el track no solamente del partido, en el track del senador Esquella, sino que en el track del tono con que Republicanos se hizo relevante en el Estoy de espacio acuerdo, público. pero- Es decir, golpeo y después sobo. Pero Arturo Esquella nunca se había caracterizado por no participar completamente de ese tono, y justamente su trabajo, creo yo, era mediar entre las necesidades del gobierno y la bancada de diputados que juegan en esa cancha. Pero mira, 3 ejemplos de los que me acuerdo ahora. A ver. Primero, la pugna declarada y frontal con el segundo piso y particularmente con yo estoy de acuerdo. Irarrázaval. Desde que asumió el gobierno, Arturo Esquella asumió ese papel. Ok. Sí. Lo que pasa es que hacia Después- atrás no lo había asumido así. Ok, Sí, después a sí. propósito No, de distraer la agenda y enredar al gobierno, lo de Codelco, Sin duda, completamente sin duda, fuera, sin duda. y ahora esto, que fue especialmente brutal. Pero viene siendo un patrón el hecho de que la manera de actuar políticamente, aunque seas presidente del partido más oficialista y del presidente, es primero golpear, aparecer Y y después sobar, y- pedir perdón. claro,